Buenas tardes a todos. Bueno, para romper un poco con la tónica general de las charlas de la agrupación, donde siempre nuestro objetivo está más allá, es lo que vemos desde nuestro mundo, y hablamos de planetas, de cometas, de asteroides, o de constelaciones, o de instrumental para observar, o técnicas de cómo observar, hoy lo que vamos a hacer es volver la vista a nuestro propio mundo. Vamos a echar un vistazo rápido, sin intención de ser exhaustivo ni nada por el estilo, al mundo en que vivimos, porque creo que en este tipo de charlas es lo que se suele quedar más olvidado. Empezamos con una imagen tranquila, de estas que realmente alivian el espíritu, y que es quizás nuestro punto de entrada porque es el mundo que nos gustaría ver, ¿no? Ya sabéis que a veces lo transformamos en otras cosas no tan agradables, pero no estaría mal que pudiéramos conseguir que fuera así permanentemente. Vamos a empezar por una comparación con los planetas que nos rodean para que nos hagamos una idea de exactamente cómo es nuestro mundo comparado con sus vecinos. Más cerca del Sol tenemos a Venus, aquí tenéis sus datos. Después viene la Tierra, fijaros que de tamaño son muy parecidos, la Tierra es un poquito más pesado que Venus, y lo que sí es cierto es que Venus gira mucho más lentamente que la Tierra. El día solar en Venus dura 116 días, pero es porque tiene una rotación lentísima, su periodo de rotación son casi 8 meses, o sea que es una barbaridad. La Tierra, sin embargo, con sus modestas no llega a 24 horas, en lo que es una rotación celeste, cumple con su periplo diario y nos depara el día y la noche. Como sabéis, tenemos un satélite, cosa que no tiene Venus, la Luna, que para el estándar del sistema solar de comparación de satélites y planetas es bastante grande. Realmente, desde el punto de vista astronómico, si esto fuera un planeta que no fuera en el que viviésemos, posiblemente dijéramos que la Tierra era un planeta doble. Bien, no importa. Da una vuelta en torno a nosotros en el mismo tiempo que rota sobre su eje, tiene la rotación sincronizada, y después, si nos alejamos del Sol, nuestro siguiente vecino es Marte. Marte es claramente más pequeño que la Tierra, un poquito más grande que la mitad, es mucho más ligero que la Tierra, aproximadamente un 10%, pero sí tiene un día muy parecido al día de la Tierra. Así que, en algunas cosas tenemos vecinos que se parecen en tamaño, en otras cosas tenemos vecinos que se parecen en cuanto a periodo de rotación, pero bueno, ahí está nuestro planeta, que es, de lo que vemos en el sistema solar, el único de color azul, la mota azul, que decía Carl Sagan, porque es el azul del agua de nuestros océanos y de la atmósfera lo que vemos ahí. Vale, pues echado el vistazo rápido, vamos a verlo con un poquito más de detalle. Como sabéis, el sistema solar, el conjunto de planetas que giran en torno al Sol, se mueve en torno a nuestra galaxia. Aquí tenéis un dibujo artístico de cómo puede ser nuestra galaxia, que es una espiral barrada, con el sistema solar a unos 27.000 años luz del centro de la galaxia. Según vemos el centro, lo vemos con la barra inclinada a unos 45 grados, de forma que la vemos un poco sesgada desde nuestro punto de vista, y como es una galaxia espiral, pues el grueso de la masa se encuentra en un disco y el núcleo separado con un poco más de masa. Precisamente esa configuración hace que la gravedad, la principal, sea hacia el centro, pero que también haya un efecto gravitatorio claro de tender los movimientos hacia el propio disco de la galaxia. De tal manera que nuestro sistema solar se va moviendo en una órbita en torno a la galaxia, que además, si os fijáis en el dibujo, es en sentido contrario al que se mueven los planetas en torno al Sol, pero superpuesto a ese movimiento, que sería, entre comillas, el orbital en torno al centro, nos encontramos con una ondulación arriba y abajo del plano galáctico en todo ese movimiento, de forma que es como si el sistema solar fuese haciendo una especie de cosido por la galaxia según da la vuelta. Tarda en ese periodo unos 220 millones de años. Si lo miramos con un poquito más de detalle, sobre este mapa de fondo que tiene la Vía Láctea, tenemos dibujado a escala, de forma orientativa únicamente, no a escala, el cómo se encuentra orientado el plano del sistema solar, ahí lo veis, bastante inclinado respecto del plano galáctico, el plano galáctico en azul, el plano perpendicular al sistema solar con la línea de trazos. Ahí tenemos, es la eclíptica, ahí tenemos a la Tierra moviéndose por la eclíptica y a la Luna orbitando en torno a la Tierra. Bueno, ya tenemos una idea de cómo se mueve. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Si nos fijamos en los detalles de cómo es el movimiento de la Tierra en torno al Sol, hay algunas cosas que creo que son conocidas por todos, ¿no? Nos movemos en una órbita levemente elíptica en torno al Sol, de tal manera que la distancia más pequeña al Sol y la distancia mayor de la Tierra al Sol distan unos 10 millones de kilómetros. Estamos más cerca del Sol en el momento que llamamos el perihelio de la órbita, y eso ocurre el 3 de enero, un poquito antes de Reyes. 6 meses más tarde, el 4 de julio, nos encontramos en el punto más alejado de la órbita, en el afelio. Como veis,
no coincide en absoluto con las estaciones, porque las estaciones no derivan de que estemos más cerca o más lejos del Sol, sino más bien, como veremos en la transparencia siguiente, de la inclinación que tiene el eje de la Tierra respecto del plano de la órbita, respecto del plano de la eclíptica. Es como si el plano de la eclíptica fuese el de esta mesa, y lo que es importante es la inclinación que tiene el eje terrestre respecto de este plano. ¿Cuándo comienzan las estaciones? En la actualidad, como sabéis, la Tierra comienza en el hemisferio norte, la primavera, el día 21 de marzo. Comienza el verano el 21 de junio, comienza el otoño el 22 de septiembre, comienza el invierno el 21 de diciembre. Digo en esta época porque luego veréis que eso cambia con el tiempo, en periodos muy largos. Pero además debéis pensar en que esto tiene un cambio diferente, que es en el sentido de que como tenemos cada 4 años un año bisiesto que tiene un día más, mientras que los años de verdad, los años por vueltas de la Tierra en torno al Sol, son un número de días con decimales, pues las fechas de nuestro calendario, que son a piñón fijo, día, siempre enteros, según haya coincidido el último año bisiesto, van un pelín para adelante, un pelín para atrás. Por eso os encontráis que algún año el otoño no empieza el 22 de septiembre, sino que empieza el día 23, o alguna primavera puede empezar el 20 de marzo y no el 21. Pero eso sí, a última hora. Por ese pequeño desfase de los días del año bisiesto. Bueno, pues poco más puedo contaros. Lo único es recordar que, de acuerdo con las leyes de Kepler, el Sol ocupa uno de los focos de la elipse que describe la órbita de la Tierra en el espacio. Una cuestión interesante es la cuestión del norte. ¿Qué es eso del norte? Bueno, aquí hay una cierta discrepancia porque hay dos escuelas de pensamiento que dicen que el hemisferio norte de un planeta es el que queda por encima del plano de la eclíptica, y entonces hay algunos planetas, como por ejemplo Venus, que están rotando al revés, porque giran de manera retrógrada, pero hay otros que dicen que no. Otra escuela dice que la rotación de un planeta, lo que define su polo norte, es lo que se llama la regla de la mano derecha, que dice que si giras los dedos como está girando el cuerpo, para donde apunta el dedo gordo es donde está el polo norte. Fácil, ¿no? Arriba lo tenéis, para el caso de la Tierra está girando en este sentido, así que por detrás de la Tierra los dedos entrarían y el dedo gordo apunta hacia arriba, polo norte de la Tierra. Y siguiendo este criterio, en Venus lo que estaría ocurriendo no es que esté girando al revés, sino que su polo norte estaría abajo. A mí personalmente este segundo criterio me parece más claro, con lo cual es el que yo suelo utilizar, pero cuando uno lee libros se puede encontrar con las dos formas de explicarlo. Fijaros que para planetas como la Tierra no hay mucha pega, pero cuando te pones con Urano, te pones con Venus, ya hay que tener cuidado de cómo se define. Fijaros que en el caso de Urano, que tiene su eje inclinado 98 grados respecto de la perpendicular al plano, no queda bien definido dónde está el polo norte, porque es que está prácticamente horizontal. Con lo cual lo de estar para arriba del plano de la eclíptica o para abajo empieza a ser un poquito vidrioso. Así que el asunto de definirlo con la regla de la mano derecha, mejor. Bien, ¿qué sabemos de la Tierra? ¿Qué tenemos por debajo de nuestros pies? Bueno, aquí tenéis un esquema, digamos, clásico de cómo es nuestro planeta. Tenemos una superficie formada por una corteza rocosa, enseguida vemos detalles, sobre la cual hay una fina película de agua. Cuando digo una fina película de agua es literal. Cuando coges una manzana y la metes en agua en una fregadera y la sacas mojada, proporcionalmente tiene más agua que la Tierra. Es decir, en la Tierra parece que los océanos son inmensos, pero es una miseria. La Tierra no es un planeta que contenga demasiada agua. Hace poco han descubierto agua embebida en rocas a cierta profundidad y eso mejora un poco el dato, pero sigue teniendo poca agua, a pesar de lo que pensemos. Porque por debajo, tras unos pocos kilómetros de corteza, aparece enseguida el manto. El manto, que es básicamente roca incandescente. Está muy caliente, las temperaturas van subiendo, como veréis enseguida, las temperaturas, qué valores tienen, y permanece en estado, digamos, plástico, blando. Cuando aflora en la superficie es cuando la llamamos lava, en los volcanes, por ejemplo, pero es la roca del manto. Más abajo pasamos a la parte más inferior del manto, que se llama el núcleo externo de la Tierra, que es, ahí está la temperatura tan elevada que a pesar de las altísimas presiones el material es líquido, y cuando llegamos al núcleo interno, a la parte más interna, la presión es tan desmesurada que a pesar de la temperatura que supera los 6000 grados, el material es sólido. Además, no hace mucho, hace un par de años, he descubierto que tiene un giro, una rotación diferente al resto de la Tierra. O sea, de alguna manera está rotando por libre dentro de la Tierra, como si fuera una especie de pelota dentro de otra. Bueno, interesante. Esto
¿Hasta qué punto se compara, digamos, cuando echamos un vistazo a nuestros vecinos? Bueno, pues si echamos un vistazo a los demás planetas del sistema solar, digamos, el esquema general de tener calor en el centro, un manto más o menos fluido alrededor y luego la corteza, es algo que se repite, pero si os fijáis en los detalles, la extensión de cada una de las partes es muy distinta en cada uno de los cuerpos. ¿Por qué? Porque las leyes físicas imponen que cuando tú guardas calor en un cuerpo, ese guardar calor se hace en la materia del cuerpo. Por lo tanto, se guarda más calor cuanta más materia tenga. Como la materia ocupa un volumen, eso tiene que ver con el volumen del cuerpo. Sin embargo, cuando el calor tiene que marcharse de un cuerpo, tiene que atravesar la superficie para irse, para ser radiado al exterior. Y la superficie no varía como el volumen, sino como una superficie. Es decir, el volumen son metros cúbicos, mientras que la superficie son metros cuadrados. Así que la proporción de qué superficie tiene el cuerpo a qué volumen tiene, cuanto más grande sea el cuerpo, es más pequeño. O sea que cuerpos grandes como la Tierra o como Venus tienen una capacidad de retener calor mucho mayor que cuerpos más pequeños como Marte o la Luna. Proporcionalmente estos pequeños tienen más superficie comparado con el volumen y se les escapa antes el calor. Se enfrían más rápido. Por eso el interior de la Luna está prácticamente solidificado. Queda algo fundido, pero muy poquito. Durante muchos años se han buscado pruebas de vulcanismo activo en la Luna y no hay una prueba clara definitiva de que haya vulcanismo activo en la Luna. Hay algunas muestras de que en tiempos no demasiado antiguos lo ha habido, alguna pequeña eyección de material, pero no se ha visto nunca en erupción en la Luna. Nunca. En Venus, como está cubierto de nubes, es muy difícil, pero nos parece haber detectado unas cuantas erupciones atravesando las nubes. En Marte, en tiempos geológicos recientes, no la ha habido, pero el Monte Olimpo está ahí, imponente. Esa inmensa cantidad de roca formando esa estructura no ha sido porque el suelo se ha levantado porque sí, han sido erupciones. Bien, ¿y qué tan gruesa es la corteza? ¿Podemos hacer un agujero y ver cómo es el manto? Hombre, podríamos entrar por un volcán, pero no es conveniente. Sí se ha intentado hacer agujeros en la corteza para intentar profundizar. Hasta hace poco, el agujero más profundo de la Tierra era este que veis aquí, ahora está sellado, se hizo en Rusia, cerca de la península de Kamchatka, y alcanzó casi 11 kilómetros de profundidad. Está puesto por ahí, 12.226 metros. Esa es la mayor profundidad a la que se ha acabado. En este momento los chinos intentan profundizar más. Están en auge, ¿no? Quieren tener cosas a su nombre. Pero estamos muy lejos de atravesar la corteza, porque esto, fijaros, son 12 kilómetros. Y la corteza, en los lugares donde es más fina, que son los fondos de los océanos, tiene unos 30 kilómetros de grosor. Así que de atravesarla y llegar al manto, todavía esto está muy verde. Os decía antes que en el interior de la Tierra la temperatura y la presión son muy elevadas. En esta gráfica de la derecha se ve bastante bien. En horizontal aparece la presión en gigapascales, en miles de millones de pascales. Una atmósfera son 100.000. O sea que si quitamos 5 ceros tendríais las atmósferas. Fijaros que en la superficie es cero y según empezamos a bajar, a profundizar, va aumentando, va aumentando, va aumentando y cuando llegamos al centro de la Tierra estamos a presiones del orden de 350, 360 gigapascales. Una burrada. La temperatura en ese punto alcanza los 7.000 Kelvin. Para que sean centígrados tenéis que quitar 273. O sea que números redondos, en vez de 7.000 serían 6.700, resumiendo mucho. Sigue siendo una temperatura enorme. Y eso ocurre, como veis, a unos 6.000 kilómetros. El centro de la Tierra está a 6.378 kilómetros. Es el radio medio. Las zonas de la Tierra que decíamos antes, que es la corteza, que es el manto superior, el manto a secas, el núcleo externo y tal, lo tenéis aquí, marcado a diferentes kilómetros, como si fueran fronteras. La temperatura que tienes en esas zonas, en la corteza, pues la temperatura ambiente de la Tierra. Cuando bajamos ya por debajo de la corteza ya estamos a 1.150 grados, hasta llegar a los famosos 7.000 que marca ahí. Y aquí está la presión en atmósferas. Fijaros que nosotros aquí vivimos bajo la presión de una atmósfera. Cuando bajas en un submarino como aquellos que bajaron a ver el Titanic y les reventó, estaban a 4 kilómetros de profundidad, ahí la presión puede haber sido de aproximadamente 300, no llegaron a 4 kilómetros, fue antes, serían unas 3 por 9, a unas 270 atmósferas cuando les reventó el submarino.
Y aquí no estamos hablando de 270, estamos hablando de que ya en la corteza hay 11.000 atmósferas. ¿Os acordáis de una película que van una especie de exploradores hacia el núcleo de la Tierra? Solo quiero que penséis en esto. Ya nada más empezar, 11.000 atmósferas. No tenemos materiales que resistan eso. Y aquí tenéis la densidad, que en las rocas superficiales es baja, pero cuando vas hacia el centro de la Tierra alcanza valores enormemente altos. Eso no quiere decir que las sustancias del centro de la Tierra tengan esa densidad, sino que sometidos a la brutal presión que hay en el centro de la Tierra, ese material está extremadamente estrujado y comprimido, con lo cual su densidad aumenta mucho. En el núcleo de la Tierra básicamente lo que hay son metales pesados, sobre todo hierro y níquel, pero también otros elementos pesados, que en los momentos originales de la Tierra, cuando la Tierra estaba fundida, al poco de haberse formado, como eran los más pesados, se fueron yendo hacia el centro por aquello del principio de Arquímedes. Los materiales más livianos flotan, los más pesados se hunden. Así que los materiales pesados están todos ahí. ¿Que queréis buscar tierras raras? Sí, bajad. Allí seguro que hay muchas. La Tierra, a diferencia de otros planetas del sistema solar, presenta un magnetismo bastante apreciable. Solamente hay 3 planetas en el sistema solar que tengan campos magnéticos comparables o mayores, que son Júpiter, Saturno y Urano. Los demás planetas, como veis aquí, tienen momentos mucho más bajos. El de Júpiter es una burrada. El campo magnético de Júpiter es tan extenso que la cola magnética de Júpiter, ¿sabéis el tamaño de las órbitas de Júpiter? La de Júpiter, 5 unidades astronómicas, la de Saturno, 9, es más de vez y media la de Júpiter. Pues cuando Saturno pasa por detrás de Júpiter, se lleva por delante la cola magnética de Júpiter. Es una estructura gigantesca en el sistema solar. Si pudiéramos ver magnetismo, cuando miramos a Júpiter en el cielo, veríamos una mancha debido al campo magnético de Júpiter más grande que la Luna. Es gigantesca esa estructura. Pero después de él va Saturno y luego, no demasiado lejos, está la Tierra. Si veis aquí los valores para el campo en el Ecuador, veréis que no es una cosa descabellada. Así que es interesante pensar en cómo se genera ese campo magnético. Normalmente en la Tierra generamos el campo magnético no con imanes, sino con corrientes. ¿Os suenan los electroimanes? Bien, en los planetas el campo magnético surge por un mecanismo físico que funciona de la misma manera que los electroimanes. Hay cargas debidas al rozamiento, como cuando frotas un bolígrafo contra lana y luego atraes trocitos de papel. La propia fricción de las rocas, aunque esté fundida de unas sobre otras, hace que aparezcan cargas, y como todo eso, aunque sea lentamente, se está moviendo, es tan inmensa la cantidad de roca que se está moviendo con cargas liberadas por fricción, que funciona como una gigantesca corriente que de manera neta contornea la Tierra y provoca la aparición del campo magnético. En planetas más grandes como Júpiter no hay material sólido, todos son líquidos o gases, de tal manera que allí el movimiento del fluido es mucho más fácil y por eso su campo magnético es tan potente, además de que gira prácticamente el doble de rápido que la Tierra, da una vuelta en menos de 10 horas. La peculiaridad, no sé si os habéis fijado, es que en la Tierra el, digamos, polo sur magnético está apuntando al norte, es decir, cuando decimos el polo norte magnético de la Tierra lo estamos diciendo mal. Estamos diciendo el polo magnético que está en el norte de la Tierra, pero no es un polo norte, es un polo sur. A diferencia de lo que ocurre en otros planetas, como por ejemplo en Júpiter, que allí sí es un polo norte. ¿Veis cómo salen las flechas del norte? Eso es la señal de que es un polo norte. En el caso de la Tierra, las flechas magnéticas entran por el norte, es al revés. Y una cosa curiosa es que estos campos magnéticos, dado que surgen de corrientes espontáneas en las rocas, no tienen por qué ser simétricos y de hecho suelen presentar asimetrías, anomalías e incluso no estar centrados con el planeta. El caso es especialmente agudo con Urano, que no lo tengo aquí, que está muy descentrado del planeta. En la Tierra está un poquito descentrado y por eso aparece una anomalía magnética en la superficie por encima de Brasil, que se llama la anomalía magnética del sur del Atlántico, South Atlantic Anomaly. Los vehículos espaciales que están en órbita baja, por ejemplo el telescopio espacial o la Estación Espacial Internacional, cuando pasan sobre esa zona tienen que tomar medidas de precaución porque como hay más nivel de radiación que en otras zonas de la órbita, algún mecanismo electrónico podría saltar y dispararse alguna alarma. Debido a una civilización extraterrestre que tenía por ahí una base, supongo. Eso tendrás que preguntarle a Villeneuve, yo no lo sé. Yo no lo sé. Una cosa curiosísima es el campo magnético de Saturno.
En todos los planetas hay una, digamos, discrepancia, divergencia entre dónde está el eje del planeta y dónde está el eje del campo magnético. Pero en el caso de Saturno, la alineación es tan perfecta que hoy en día sabemos que es menos de la 20ª parte de un grado, menos de 3 minutos de arco de error entre un eje y el otro. Una coincidencia asombrosa. Ha sido una faena para los científicos porque esperábamos que hubiera una cierta discrepancia y precisamente viendo cómo al acercarse, según gira, o alejarse, pudiéramos ver pequeños cambios en el campo magnético que nos permitieran detectar con qué periodicidad gira Saturno. Como no hay ese cambio porque coinciden casi perfectamente, de hecho seguimos sin saber cuánto dura el día de Saturno. Se acepta el valor que encontró las misiones Voyager cuando estuvieron por allí en los años 70, pero hoy en día sabemos que es un dato erróneo, porque lo que midieron fue otra cosa. Pero no tenemos un dato mejor, entonces no cuadra muy mal, ahí se ha quedado, pero está pendiente de ser evaluado de nuevo. El hecho de que la Tierra tenga un campo magnético importante conduce a que del viento solar, las partículas energéticas que trae el viento solar, típicamente electrones y protones, queden enganchadas, atascadas, digamos, en el campo magnético de la Tierra, formando una especie como de bolsas donde se acumulan, que cogen forma como de donut, rodeando la Tierra. El mecanismo que hace que no se vayan de ahí se llama despejo magnético, es un poco complicado para explicar aquí, me vais a perdonar, pero hace que reboten de lado a lado durante bastante tiempo y están bailando arriba y abajo y están todas amontonadas. En una de las capas se quedan los electrones y en la otra los protones. Son zonas que hay que evitar a toda costa, porque un vehículo espacial que se meta en esas zonas va a encontrar un nivel de radiación mucho más alto que en los alrededores. De forma que todas las misiones espaciales que enviamos al espacio se ponen en órbita antes de que empiece el cinturón de radiación, estos se llaman cinturones de Van Allen, antes de que empiece el primer cinturón de radiación de Van Allen, o entre el primero y el segundo, o después del segundo. Después del segundo ya estamos bastante lejos, esto fijaros que son 4 radios terrestres, así que más fuera que el segundo cinturón de Van Allen solo están los satélites que tienen órbita geoestacionaria, como los satélites meteorológicos. Las misiones tripuladas, la estación espacial, el telescopio espacial, todos esos están por aquí debajo. Y por el medio, rozando el segundo cinturón, es por donde están los satélites GPS. Los GPS, los Galileo, los Beidou, todos esos están ahí en medio. Pero siempre se evitan esas zonas de alta radiación para evitar problemas con la electrónica de los satélites. Y claro, la parte más festiva del asunto, para el público en general, es que el hecho de que estas líneas de campo contengan partículas de energía que, como veis, confluyen hacia los polos, hace que cuando llega un evento especialmente energético de nuestro amigo el Sol, estos cinturones de radiación derramen sobre la alta atmósfera de la Tierra sus partículas de alta energía, y es cuando vemos que se forma alrededor del polo magnético de la Tierra estos cinturones de energía luminosa, que básicamente son tubos fluorescentes gigantes. Es exactamente la misma física que la que da luz en un tubo fluorescente. Partículas que llegan con alta energía, golpean a las moléculas de la atmósfera, producen ionización y cuando esos electrones que han saltado vuelven a recombinarse, devuelven la energía en forma de luz. Las luces corresponden a los colores que emiten las moléculas de nuestra atmósfera. Básicamente el oxígeno en color verdoso, el nitrógeno en color rojizo y en color azulado. Según a qué altura incidan, se ven unos colores o se ven otros. Y eso depende de la energía de la erupción solar. Pero no toda erupción solar produce esto. Solo las más energéticas, que tensan todo el campo magnético de la Tierra, se produce un fenómeno parecido a lo que ocurre cuando tensas demasiado una goma elástica, y es que de pronto se casca. ¿Y qué pasa con la goma elástica cuando se ha cascado? Que vuelve hacia atrás y te da todo un latigazo en los dedos. Con esas tormentas especialmente potentes pasa eso, se estira mucho el mecanismo. Se llega a romper y cuando se rompe, la parte alejada se va, pero la parte cercana vuelve con toda la energía contra la Tierra, provocando la aparición de auroras. Bueno, curioso, pero el espectáculo desde luego es soberbio. Ya sabéis que a simple vista no se ven esos colores, tiene que ser especialmente potente para que se vean colores a simple vista, pero la fotografía la recoge muy bien. Ya sabéis que este año pasado hemos tenido 2 eventos de ese estilo, así que me remito a ellos. Bien, sigamos con el suelo. Vamos a echar un vistazo a ese suelo que veíamos antes solo de forma general. En el siglo pasado, Wegener en 1912 lanzó un modelo absolutamente revolucionario para la época. ¿Os acordáis de eso de que la Tierra tiene 7.000 años
y que todos los fósiles los ha puesto ahí Dios a dedo. Bueno, pues gente que piensa así, vete a contarle que los continentes, esta piedra sólida de los montes y tal, que no están así siempre y que se mueven. Pues bueno, le tomaron por loco, por tonto, intentaron llevarlo a un psiquiátrico, bueno, esas cosas que siempre se tiene con el que lanza ideas discordantes. Sin embargo, su teoría, lo que se llama la tectónica de placas, actualmente es la teoría que mejor explica cómo funciona la corteza terrestre. Y que sepamos, solo lo hay en la Tierra, no hemos encontrado este mismo mecanismo en ningún otro planeta del sistema solar. Y eso hay que explicarlo, por qué en la Tierra pasa y en los otros cuerpos no. ¿En qué consiste la dinámica continental, esa deriva de las placas? Consiste en creer, está probado, o sea, no debo creer en el sentido de creencia, en imaginar un modelo en el cual hay una especie como de grandes islas de piedra, que son los continentes, que se mueven por encima de ese manto que está fluido, caliente, como si fueran una especie como de barcos que se desplazan. En el centro, en los huecos que van dejando, va surgiendo material que se va solidificando y va formando una corteza diferente, que es lo que llamamos la corteza oceánica. Es más baja porque es más densa y entonces es la zona que está cubierta por las aguas simplemente porque está más baja. Así que en ese sentido la roca de los continentes es un poco más liviana y flota un poquito más, está un poco más alta y no tiene tanta agua, y todo esto se va moviendo porque muy lentamente, porque el material que está debajo tiene sus corrientes, como la corriente de un río, que lentamente va llevándose ese magma. En lugares donde puntualmente asciende más calor de lo normal, se forman lo que se llaman plumas, que afloran a la superficie formando volcanes discretos, que suelen formar islas. Por ejemplo, las Canarias, por ejemplo, las Islas Hawái, etcétera, etcétera. Pero lo normal no es eso. Lo normal es que los volcanes aparezcan en los lugares donde el movimiento de estas placas continentales se va, digamos, subiendo por encima de la placa oceánica y entonces hunde a la placa oceánica. Como la está metiendo en la zona que está más caliente, el material que la forma, la roca, se empieza a fundir y esa roca fundida con calor de más abajo, mayor, va subiendo hacia arriba, en algunos sitios se acumula y donde se acumula acaba formando una cámara de magma y forma encima un volcán. Así que en ese sentido los volcanes, donde es normal encontrarlos, es cerca de los bordes de las placas continentales. También las montañas, que no son volcanes. ¿Por qué? Porque esa roca al apretar se va doblando, se arruga. Bien, así que esto explica perfectamente cómo funcionan los continentes en la Tierra y toda la dinámica que vemos. Pero hay mucho más, porque cuando nos hemos puesto a hacer medidas de la profundidad de los océanos, nos hemos encontrado con un mapa como este, donde vemos las placas continentales, vemos los océanos sin agua, lo que podríamos ver si la Tierra no tuviera agua, y lo que vemos es un enorme costurón que pasa por el medio de los océanos, de todos ellos, que corresponde a esta figura que teníamos en la transparencia de abajo, con el lugar donde está saliendo material, afluyendo y haciendo que aquí cada vez haya más material y esto se vaya para los costados. ¿De acuerdo? Ese es el, digamos, último motivo de que América se vaya separando de Europa. Aproximadamente 4 centímetros al año, más o menos la velocidad a la que crecen las uñas. Pero eso es una media. En realidad los continentes no se separan a 4 centímetros al año, es la media del total. El desplazamiento real es porque de pronto hay un terremoto y aquí hay unas rocas que se mueven 1,5 metros y dentro de la media del año, pues eso corresponderá a que en total se haya movido 4 centímetros. Pero son movimientos más grandes locales. Luego igual al cabo de 6 años hay otro terremoto a 1000 kilómetros y vuelve a pasar lo mismo. Bien, ¿veis este puntito amarillo? Aquí está al norte de la isla de Nueva Guinea y es el lugar más profundo de nuestro planeta. Todos sabéis que aquí está el Himalaya, ¿verdad? Y dentro del Himalaya el monte más alto del mundo, el Everest. Pues el punto más bajo no está demasiado lejos, aquí. Se llama el abismo Challenger, que es un punto concreto de la fosa de las Marianas. Ahí la profundidad del océano alcanza casi 13 kilómetros, 12.756, más de lo que cavaron los rusos con su pozo. En 1957, con un batiscafo llamado Trieste, bajaron hasta allí, por primera vez en la historia. Y nadie más había vuelto a bajar hasta que James Cameron, con este batiscafo vertical amarillo tan chulo, bajó, lo pagó de su bolsillo y bajó a ese mismo abismo. Él solito dentro, ahí dentro de esa cabina. Ahí tenéis la ventana.
Sí, sí, eso lo hizo hace unos 10 años. Increíble, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, así que, como dice la transparencia arriba, navegamos sobre un mar de fuego en buques de piedra, que son los continentes. Este sería el esquema simple de lo que estamos hablando. Una placa continental relativamente alta, las placas oceánicas más densas donde chocan se meten por debajo porque esta es más ligera y se pone por encima. En algún sitio afloran esas plumas de material incandescente que generan la aparición de volcanes. Hemos detectado hace menos de un año una anomalía gravitacional cerca del núcleo de la Tierra que no sabemos lo que es. No sabemos, pero tiene una densidad claramente diferente que el resto de la Tierra. Y bueno, pues no mucho más. Si os quedáis con esta idea de que los continentes flotan sobre el manto, vamos muy bien. Pero esos buques, como os decía antes, nunca se detienen. Todas las placas están en movimiento. ¿Y cuántas placas hay? Aquí tenéis todo el mapa de placas de la Tierra. Recordad que por perspectiva, por lo que es la proyección de la imagen, la parte sur y la parte norte están muy deformadas. O sea, no penséis que la placa antártica es gigantesca. Esto es una pura perspectiva por cómo está proyectada la imagen. Aquí tenéis todas. La placa europea, la placa africana, de su colisión salieron los Pirineos, salió la Sierra Penibética, bueno, todo eso. Y si se están moviendo, lo que podemos hacer es intentar, con lo que medimos hoy en día, extrapolar a cómo fue en el pasado y, si queréis, a cómo será en el futuro. Aquí a la derecha os he puesto dos mapas geológicos de cómo se sospecha que era la distribución de los continentes hace 237 millones de años, antes de que aparecieran siquiera los dinosaurios. Fijaros, un gran continente llamado Pangea y algunas islas sueltas, pero poco más. Está superpuesto con algunos nombres el cómo quedaba la cosa, pero es difícil asociar territorios actuales a esa distribución de masa tan antigua. Sin embargo, en la época en que desaparecieron los dinosaurios, hace 66 millones de años, la distribución continental ya empieza a tener un aire a lo que hoy en día reconocemos en la Tierra. Y aquí está superpuesto mapas de cómo está hoy en día el mundo, superpuesto a cómo estaba la Tierra entonces, para que ya vayáis viendo un cierto paralelismo. Hay páginas web que muestran esto incluso como vídeo y cómo va cambiando la época y cómo se van moviendo los continentes y reorganizándose. Hay gente que piensa, no sé, ¿habéis visto la película Fantasía de Walt Disney? Es una película muy antigua, con base musical y preciosa para ver. Y hay un momento en que sale la historia de, digamos, el origen del mundo y se ve dinosaurios avanzando en un mundo que se seca y que van pereciendo. Pero antes ha salido un momento en que surgieron las montañas y se ve surgir las montañas como quien tira fuegos artificiales. Subían las montañas así. Hay gente que tiene esa visión de cómo surgen las montañas, pero no es así. Las montañas hoy están subiendo, unas, y bajando otras. Cuando bajan es por erosión, se desgastan, pero cuando suben es por la presión de esas placas unas sobre otras que hacen que la roca se encrespe. Así que está creciendo en este momento las montañas, pero no lo vemos. Bueno, sin embargo, la geología está activa. Todos sabéis lo que es una falla. ¿Quién no ha oído hablar de la falla de San Andrés, cerca de San Francisco, la responsable del terremoto de San Francisco? Una falla es una zona donde el terreno tiene una fractura demasiado grande y entonces ya la roca no es capaz de reajustarse y la propia falla se propaga. Es como una grieta en un material que se va propagando. Es muy difícil que se cierre. Y son propensas a moverse, en el sentido de que la Tierra han surgido porque hay una masa de tierra junto a otra y una masa de tierra se intenta mover, la otra no, son dos placas diferentes, se acumula la tensión y de pronto cuando cede la tensión porque ya la roca no aguanta más, tiene un movimiento brusco que avanza unos cuantos metros. Eso sería una falla típica, por ejemplo, aquí. Y se producen desplazamientos que pueden ser de 5 o 6 metros, pero claro, estamos hablando de extensiones de centenares de kilómetros. ¿Cuánto material hay en centenares de kilómetros desplazándose 6 metros en unas décimas de segundo? Es una energía inmensa. No me extraña que luego derribe edificios, etcétera, etcétera. Bien, pero sí nos recuerda que la geología sigue activa y sigue vivo. Así que cuando en 2005 apareció una fisura de 60 kilómetros en Etiopía, eso nos recordó que en África tenemos un costurón todavía mayor que la falla de San Andrés, que recorre todo lo que se llama el Valle del Rift. El origen de la humanidad es de allí, del Valle del Rift. Pues bien, el Valle del Rift es una falla activa, viva, porque la parte de la derecha de África, si volvemos a la transparencia anterior de las placas,
corresponde a la placa somalí, pero la parte izquierda es la placa africana. Esto es el medio del continente, aquí está el Valle del Rift, aquí. Y eso es un borde de placa, y eso quiere decir que allí hay una falla de este estilo y está en vigor. Así que el terreno se mueve, se separa, ¿y qué pasa cuando separas dos masas de continente? Lo hemos visto antes. Surge corteza oceánica, que es más baja, y automáticamente se llena de agua, porque es un nivel más bajo. Así que, en un plazo de tiempo no muy grande a nivel geológico, la parte occidental de África se va a separar del resto del continente, dejando una especie de canal en medio, y continuará el movimiento de las placas. Todos sabéis que lo que es la India es una placa independiente de Asia, que ha ido subiendo hacia arriba, ha colisionado con Asia, y en el punto de colisión es donde se ha formado el Himalaya. De hecho, el Himalaya en este momento está perdiendo altura, porque después del encontronazo que elevó los montes, ahora está como si fuera un poco de miel, que has empujado con una paleta, sube, y al dejar de empujar ella sola baja. Pues le está pasando lo mismo, el propio terreno se está reubicando, recolocando, y está perdiendo altura para hacerlo. Bueno, y si hemos hablado de volcanes, ¿qué hacen los volcanes? ¿De qué son responsables? Bueno, pues aquí tenemos algo en lo que pensar. Hemos dicho que los volcanes suelen ocurrir donde la placa continental se hunde por debajo de la placa oceánica se hunde por debajo de la placa continental, y del material que se va fundiendo asciende roca caliente, magma, que acaba aflorando en la superficie. Pero esta roca, la roca de los océanos, está llena de sedimentos. Hay muchísimos animales que han vivido durante muchísimos años en el mar, formando conchas. Esas conchas atrapan dióxido de carbono de la atmósfera para formar carbonato cálcico, y cuando el animal muere, la concha cae al fondo. Así que en el fondo de los océanos se van formando inmensas cantidades de rocas por este mecanismo, rocas que se llaman sedimentarias, son rocas calcáreas. Cuando esta roca entra debajo de la placa continental y se funde, el dióxido de carbono que contiene queda liberado y surge con las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas liberan enormes cantidades de dióxido de carbono, el CO2 que tanto nos preocupa, y también de dióxido de azufre. ¿Qué pasa? Que ese dióxido de carbono, como los animales que siguen viviendo en el océano siguen formando conchas, va a volver a ser incorporado a las conchas de nuevos animales que vivirán después y volverá a ir al océano, y el ciclo se repite. A esto se le llama el ciclo del carbono. Es la clave de que en la Tierra podamos vivir. La temperatura en Venus, que está un poquito más cerca del Sol que la Tierra, supera en 500 grados a la que debería tener. La temperatura en superficie es de aproximadamente 700 grados Kelvin, o sea, unos 500 centígrados. Una burrada. ¿Por qué tiene esa temperatura? Porque tiene una inmensa cantidad de dióxido de carbono en su atmósfera. Aproximadamente, siendo un planeta casi igual que la Tierra, tiene una presión en superficie, no de una atmósfera, sino de 93. Y son la casi totalidad dióxido de carbono. Tiene una inmensa cantidad de dióxido de carbono. Aquí estamos muy preocupados porque estamos llegando a casi 500 partes por millón, o sea, un 0,05%, y allí tienen el 99% de CO2. Con ese nivel de gas de efecto invernadero, las temperaturas se disparan, y por eso tiene casi 500 grados. ¿No resulta llamativo que, siendo nuestro vecino, no deberíamos pensar en que tendrían una composición similar? ¿Por qué en la Tierra no pasa? Porque en esas rocas sedimentarias la Tierra tiene atrapadas 90 atmósferas de CO2, prácticamente la misma cantidad de gas que en Venus está en la atmósfera estropeando el tiempo. En la Tierra las tenemos ligadas en esas rocas que llenan los fondos de los océanos y forman la corteza continental, la parte superior de ella. Así que debemos la vida a eso, porque si no estaríamos achicharrados como Venus. Bueno, ¿qué más hacen las erupciones volcánicas, aparte de formar parte del ciclo del carbono? Bueno, pues todos sabéis lo aparatosas que son, cómo esa subida de magma desencadena muchos mecanismos, aparecen flujos piroclásticos, que son nubes ardientes que llevan partículas en suspensión que bajan a muchísima velocidad, más de 500 km por hora, con temperaturas que superan los 700 grados, que no te pille una. A veces lo que ocurre es que la cumbre está helada y con la temperatura de la erupción se funde esa nieve, arrastra
el material pulverulento de la superficie y se forma una especie de chorro de lodo que baja como si fuera la dana del otro día de Valencia, pero con lodo, rodando por la ladera, a eso le llaman lagar. O puede caer lava, el típico flujo de lava, en fin, todas las posibilidades de hacernos la vida difícil lo hace un volcán. Y por si fuera poco, como decíamos antes, lanza hacia arriba enormes cantidades de proyectiles que salen disparados por las, digamos, bocanadas que lanza el volcán y enormes cantidades de gas que luego la mayor parte de las veces perturban el clima, sobre todo el dióxido de azufre, el SO2. Ahora, eso sí, el espectáculo es increíble. Esta me ha parecido bonita, tenía 3 o 4 para enseñaros porque la verdad es que son todas muy bonitas, pero mejor verlo desde lejos. Pero cuando no se ve tan de lejos, pues nos podemos encontrar con algunas cosas curiosas. Digamos que esto que estáis viendo aquí abajo correspondería a la erupción que uno espera, ¿no? Un volcán, una especie de pico, sale la lava de la punta, está todo muy bonito, vale, de acuerdo. Esto es el Tajo Gaite, el que tuvo erupción en la isla de La Palma en 2021, ¿os acordáis, no? No es tan vistoso, quizás, pero el efecto es muy parecido. Sin embargo, hay otro tipo de erupciones que no corresponden a este esquema de un montículo de forma cónica con un agujero en el centro por el que sale la lava. Hay otras erupciones como por ejemplo esta, un volcán de fisura en Grindavik, en Islandia, de este mismo año, en donde hay como una especie de corte en el terreno, al nivel del suelo, por donde emana la lava, como si fuera una conducción rota por la que emana agua. Y ya veis cómo la lava se aparta de allí. Esta es otra visión del mismo volcán vista desde más lejos. Aquí tenemos espectadores que quiero creer que los vemos así por perspectiva, no por otro motivo. Pero no es necesario que sea así. De hecho, en 2022 el volcán Unga Tonga tuvo una de las mayores erupciones recogidas en los últimos 50 años, pero fue submarina. La explicación, el otro día leí un artículo de cómo había tenido lugar y se rompió la cámara de magma, entró agua de mar hasta la cámara de magma y pegó un reventón con una explosión brutal. Lanzó una cantidad de gas a la atmósfera que los meteorólogos hoy en día piensan que el clima un poco anómalo del año 2022 en verano se debió a los gases que emitió esta erupción, que me parece recordar que fue hacia febrero. Bueno, pues los modelos climáticos son muy volubles, entonces no se pueden hacer afirmaciones excesivamente fuertes. Y luego está el tema, que alguna vez habréis oído hablar de los supervolcanes. ¿Qué es eso de los supervolcanes? Pues volcanes que producen erupciones de una escala muy superior a los normales. Todos conocéis el Vesubio, ¿verdad? Aquí lo tenéis, aquí tenéis Nápoles, una ciudad muy bonita, pero demasiado cerca. La famosa Pompeya estaba aquí y Herculano estaba aquí, todavía más cerca, pero ya sabemos cómo terminaron. En Nápoles viven casi 2 millones de personas. Yo, si fuera italiano, procuraría mudarme. Pero no por lo que estáis pensando, sino porque el peligro real no es el Vesubio, sino los Campos Flegreos, que es un volcán mucho mayor que está enterrado y está justo al otro lado de Nápoles, en esta región. Todo lo que está dentro del círculo marcado en rojo es la boca de un volcán que está ahí. Es un supervolcán, mientras que el Vesubio es un volcán normal. Es decir, que la erupción, cuando éste entre en actividad, va a ser unas 100 veces más potente que la del Vesubio. Yo no viviría en Nápoles. Cuando este entre, sí, ya... ¿estás dando por hecho? A ver, los volcanes, esto es como, no sé cómo decirte, tú tiras una piedra arriba, va a depender de a qué velocidad la has tirado, pero que va a caer seguro. Con los volcanes pasa eso, tienes la certeza de que van a volver a entrar en erupción, lo que no sabes es cuándo. De los campos flegreos, en los últimos 3 años andan preocupados los italianos porque han visto signos de incremento de actividad. ¿Es algo? ¿No es nada? El tiempo lo dirá. Sí es cierta una cosa, Caldera de Toba, Indonesia. Hoy en día lo miras en foto de satélite y lo que ves es un pequeño lago con isla en el centro. Esto es la caldera de un volcán, de un supervolcán. Entró en erupción, la vez sonada, ha habido alguna posterior, pero la vez grande fue hace 70.000 años. Los biólogos que estudian el genoma humano están de acuerdo en que a consecuencia de esa erupción, hace 70.000 años, la raza humana estuvo a punto de extinguirse. El número de humanos, que en aquella época solo vivían en África, quedó reducido a menos de 2.000 individuos, por los efectos adversos de la erupción gigantesca que tuvo lugar ahí.
Los biólogos ¿conocéis la idea de la diversidad genética? La genética va produciendo mutaciones aleatorias y se va abriendo como un abanico. Entonces, lo que no tenía sentido para los biólogos es, digamos, la variedad genética que tiene la raza humana con el tiempo que lleva existiendo, hasta que llegaron a esta explicación. Hubo un momento en que casi no hubo individuos y entonces empezó a ramificarse a partir de los pocos que sobrevivieron. Menos de 2000, hace 70.000 años. Y para los que vean esto como una cosa remota, pues que no estén tan contentos. ¿Conocéis Yellowstone? Sí. Parque precioso, natural, los búfalos, la naturaleza en estado puro. Una chulada. Una chulada, Yogi, y el guarda que le da de comer. Bien, ¿qué pasa con Yellowstone? Que es un supervolcán. Esto es lo que hay debajo de Yellowstone. Ahí tenéis marcado el parque natural y debajo lo que hay. Una cámara magmática gigantesca. Esto es una de esas plumas, uno de esos puntos calientes de la Tierra, y la placa americana se va moviendo por encima. Cada cierto tiempo acumula suficiente magma y asoma la erupción, pero son erupciones de un calibre desmesurado. Luego, después de que tiene lugar la erupción, digamos, pierde presión y vuelve a empezar a acumular, y mientras acumula, que pasa mucho tiempo, la placa se va moviendo, y cuando vuelve a aflorar, está relativamente lejos de la última vez. Eso, en el caso de Yellowstone, se ve sobre el terreno, en lo que se llama la llanura del río Snake, 3 erupciones diferentes, y todas están espaciadas 600.000 años. Han tenido diferentes calibres, las ha habido gordísimas y solo muy gordas, pero ninguna ha sido débil. ¿Sabéis cuándo fue la última? Pues espero que no hace 590 y... No, hace 610.000 años. Estamos fuera de cuentas. Eso es geología, no sé, lo que decía de la piedra arriba, no se sabe cuándo va a ser, pero eso va a entrar en erupción. Eso va a entrar en erupción. Las cuentas ya están echadas y con una erupción típica de las de Yellowstone, ni la especialmente grande ni la más débil, casi 2/3 de Estados Unidos quedarían aniquilados, solo por los efectos de la erupción. 2/3 de Estados Unidos, justo, echamos la culpa. Bueno, eso está ahí esperando. Vamos a algo más ameno. Antes decíamos que las estaciones deben su efecto no a que estemos más cerca o más lejos del Sol, sino a la inclinación del eje de la Tierra. Vale, esta es la forma de entenderlo. Aquí tenemos la Tierra con su eje inclinado, en el plano horizontal están llegando los rayos del Sol, este es el plano de la órbita, la horizontal, y aquí he dibujado una serie de cilindros que todos se supone que traen la misma energía del Sol, un rayo de Sol, digamos. ¿Qué ocurre cuando ese cilindro que trae energía, ese rayo de Sol, incide en perpendicular? Es este mismo dibujo. Pues toda la energía que viene en esta dirección se va a depositar en esta pequeña superficie. Va a tocar a bastante energía por metro cuadrado. Sin embargo, cuando ese mismo cilindro llega rasante a la superficie, por ejemplo aquí, estaríamos como en esta situación, la misma energía que traía el cilindro ahora tiene que repartirse entre una superficie claramente mayor. Si repartes entre más, toca menos, principio fundamental del capitalismo. Así que entonces, las regiones en donde los rayos solares llegan más rasantes van a tener menos energía por metro cuadrado, se van a calentar menos y va a hacer más frío. Decimos que allí estamos en invierno. Por el contrario, donde llegan con menos inclinación, allí hay más energía por metro cuadrado y allí estamos en verano. La parte que está iluminada, el día, la parte que está a oscuras, la noche. Pero si os fijáis en la inclinación, hasta aquí, desde aquí hasta aquí, en cualquier momento del día va a estar dando la luz. Decimos que estamos en el día, ¿cómo se llama eso? Día polar. Vemos el sol las 24 horas del día. Por el contrario, en el otro hemisferio pasa lo contrario. A partir de este punto, a estos lugares que están por aquí, en ningún momento del día les va a dar la luz del sol. Decimos que estamos en la noche polar, la noche de 24 horas. Bueno, con la inclinación de la Tierra a casi 23 grados y medio, pues estos círculos están a 23 grados y medio del polo y en la zona ecuatorial donde más calor hace está delimitado por estas dos líneas paralelas al Ecuador que se llaman los trópicos, trópico de Cáncer en el norte y trópico de Capricornio en el sur, también separados por 23 grados y medio del Ecuador. Y eso es todo, ahí no hay más misterio. Esa es la explicación de las estaciones. ¿Cuándo empiezan? Ya lo hemos comentado antes. Esta es otra forma de ver la misma figura, pero en vez de respecto del plano de la órbita, ahora está centrado en el plano ecuatorial y aquí la órbita de la Tierra es la que está inclinada respecto de la del Ecuador.
Ahí se marcan los lugares en que empiezan las estaciones, que es el punto, lo que se llama el nodo ascendente, el equinoccio de primavera, y el nodo descendente, el equinoccio de otoño. Y los solsticios están en los puntos más alto y más bajo en el movimiento aparente del Sol en torno a esa órbita. Cuando el Sol está más alto, está más tiempo encima del horizonte y nos da el calor del verano, y cuando está en el punto más bajo, apenas se levanta sobre el horizonte y estamos en invierno. Es otra forma de ver exactamente lo mismo. Sin embargo, sobre esta regularidad que vemos de continuo y que modula nuestra vida diaria, hay cosas más raras, que son los llamados ciclos de Milankovitch. Son variaciones orbitales que hasta hace un siglo no se sabía que existían. Por ejemplo, la oblicuidad. La oblicuidad es la inclinación del eje. Lo que encontró Milankovitch es que, por efecto de las perturbaciones de los otros planetas del sistema solar, el eje de la Tierra a veces está más cerca de la perpendicular al plano y a veces está más inclinado. Esto cambia periódicamente. Acordaros de que esa inclinación es la que regula nuestras estaciones. Si cambia la inclinación, las estaciones se van a marcar más o se van a marcar menos. ¿Cada cuánto ocurre? Cambia no demasiado, un par de grados, entre 22 grados y 24,5. Y tiene un periodo de unos 40.000 años, 41.000. La excentricidad, el hecho de que la órbita de la Tierra no es redonda, sino que es una elipse, que hace que a veces estemos más cerca, a veces estemos más lejos, también cambia por ese efecto, y ya veis entre qué valores. Esto tiene periodos múltiples, al menos 3, que tenéis ahí apuntados. La inclinación de la órbita, diréis, no puede ser, la inclinación, si estamos hablando del plano medio, el plano de la eclíptica, vale, pero el plano de la eclíptica, por efecto de los otros planetas, también cambia un poco. Entonces ese plano de la eclíptica se puede definir un plano medio, promedio a lo largo de la historia, y entonces respecto de ese plano teórico, ahora estaríamos 1,6 grados inclinados. Y eso cambia con un periodo de unos 100.000 años. La precesión, el cómo se orienta esa órbita elíptica dentro del plano orbital, es decir, si la órbita fuera este puntero y lo coloco sobre el plano orbital, sin cambiar la forma del puntero, sin cambiar la forma de la órbita, lo puedo dejar así o lo puedo tener más girado o más girado. ¿Se entiende? Eso es el movimiento de precesión absidal, que esté más girado o menos respecto del plano medio. Y la precesión axial de los equinoccios, que es la que más me gusta. Esta la encontraron los antiguos egipcios sin utilizar más instrumentos que sus ojos, puntos de mira, lo que se llaman alidadas, con madera, cuerdas y poco más. Y con eso ya descubrieron un fenómeno que ocurre cada casi 26.000 años. Interesante. ¿En qué consiste ese fenómeno de la precesión de los equinoccios? Bueno, pues básicamente a nivel de Tierra, en que la Tierra se comporta como una peonza. Todo cuerpo que gira, y una peonza es un cuerpo que gira, igual que la Tierra gira sobre su eje, se ve sometido a un proceso, debido a fuerzas externas, que se llama precesión. Y como veis, la velocidad con la que gira la peonza sobre su eje no es igual que la velocidad con la que la peonza entera cabecea. En el caso de la peonza, el cabeceo suele ser más lento y el movimiento de giro más rápido, pero no es obligatorio. Puede ser al revés. El cometa Halley, por ejemplo, gira al revés. Gira lentamente, pero cabecea rápido. Vale, pues bien, debido a ese mecanismo, el eje de rotación de la Tierra, sin cambiar su inclinación, está haciendo el mismo movimiento que hace la peonza, un movimiento en forma de cono, manteniendo su abertura. En dar una de estas vueltas tarda casi 26.000 años. ¿En qué se traduce eso? Pues básicamente en que, como cuando prolongamos la dirección del eje, hoy en día decimos, mira, ahí está la estrella polar, porque estamos muy cerca de la estrella polar, aquí estamos, y ahí está la estrella polar. Lo que está haciendo este movimiento es que la estrella polar, según pasa el tiempo, vaya cambiando. Dentro de unos 6.000 años estaremos por aquí, dentro de unos 12.000 años la estrella polar será la estrella Vega, aunque estará un poco más lejos que la nuestra actual, y en la época de las pirámides, lo que colaba como estrella polar era la estrella Tuban en el Dragón, pero es más débil que la estrella polar actual, pero no más débil. Esto tiene otra consecuencia, porque el eje de la Tierra es perpendicular al ecuador. Si inclino el eje, inclino el ecuador. Y si esta línea va describiendo un cono, el plano del ecuador también se está moviendo, ¿no? Porque siempre es perpendicular.
Y os recuerdo, viendo la transparencia anterior, que donde se cortan el plano del ecuador de la Tierra con el plano de la órbita es lo que determina cuándo empieza la primavera. Así que este movimiento de precesión tiene como consecuencia inmediata que vaya cambiando la fecha en que empiezan las estaciones. Las estaciones van a durar siempre lo mismo, pero el momento en que empiezan no. Es curioso que si leéis algún libro del Antiguo Egipto os dirá que los egipcios esperaban la aparición de Sirio, cuando empezaba a verse Sirio, porque eso les avisaba de que llegaba la crecida del Nilo. Después de la crecida esperaban que bajara el agua y cultivaban. Si hacéis eso hoy en día, os vais a llevar un chasco, porque hoy en día cuando empieza a verse Sirio es en otoño casi llegando a invierno, y cuando hay que cultivar es en primavera. ¿Qué pasa? Que es que en la época de los egipcios el polo estaba en otro sitio y las estaciones empezaban, fijaros que esto es cerca de un cuarto de vuelta, empezaban casi con una estación de desfase. Así que en la época de Egipto era correcto, cuando no es correcto es hoy en día, porque ha cambiado la fecha en que empieza la primavera, y seguirá cambiando. ¿Y volveremos a estar otra vez? Sí, pero solo hay que esperar 26.000 años. Búscate unos libros. Y la atmósfera. La capa más exterior, la más transparente, la más inocente, hasta que nos enseñan las uñas. La composición típica es la mayor parte nitrógeno, también en Venus hay nitrógeno, un poquito de oxígeno, que es exclusivamente generado por la vida, por los seres vivos, básicamente la función clorofílica de plantas y algas, vapor de agua, argón y dióxido de carbono, el culpable del cambio climático que experimentamos los humanos, que en esta tabla estaba en 355 partes por millón y que en este momento, a fecha de hoy, porque lo he mirado hoy este mismo dato, estamos en 427 partes por millón. No está mal, no está mal. Esto es el balance energético porque la energía que recibimos del Sol es el motor, es lo que aporta el combustible para que toda la atmósfera se mueva. Llega el flujo solar, calienta el suelo, parte del calor se queda en las nubes, en el aire, otra parte es absorbida, parte llega al océano, en el océano se produce evaporación, eso también libera energía. Bueno, el que tenga ganas, ahí tiene todos los números. Pero lo importante es que ese calor que aporta el Sol es el motor que pone en marcha la atmósfera. Atmósfera que es muy fina, no sé si lo veis aquí. Aquí pone 50 kilómetros, eso es el total de la atmósfera que podemos considerar. De hecho, la parte activa de la atmósfera, donde se produce todo lo llamativo, el viento, la lluvia, las tormentas, los frentes fríos, las danas, todo eso ocurre en los primeros 10 kilómetros. Bueno, de hecho, no 10 kilómetros, desde el suelo hasta lo que se llama la tropopausa. La temperatura en la atmósfera va disminuyendo según subes, cuanto más arriba más frío, hasta que se llega a cierto lugar donde esa tendencia se invierte y a partir de ahí empieza a aumentar. Mientras se produzca el descenso, la atmósfera tiene tendencia a moverse, a subir. Los globos calientes de aire caliente flotan. Eso es lo que hace que las tormentas prosperen y se activen. Pero cuando se produce esa inversión ya no. Allí la atmósfera se queda estática, se queda estable, organizada por capas. Le llamamos estratosfera. Pero la parte de abajo no, es inestable. Y eso es lo que llamamos la troposfera. El cambio de tendencia, la inflexión, eso es la tropopausa. En latitudes como el Ecuador, ya veis en el dibujo, es más alta, es donde terminan de subir las nubes, es de unos 15 kilómetros, y en latitudes medias es más baja, unos 9, cerca del polo anda por los 8. Y entre el suelo y esa tropopausa está todo el lío. ¿Qué es todo el lío? Esta imagen lo muestra muy bien. El calor solar, sobre todo, cambiando la inclinación de la Tierra, según va girando según se mueve en torno al Sol, el grueso del año está cayendo sobre la zona central, la zona tropical, entre los trópicos, por eso está puesto aquí como más rojo. Ese calor hace que el aire ascienda, sube. Según sube, se separan dos bloques, una parte va hacia el norte, otra parte va hacia el sur. Y luego se enfría ahí arriba y acaba bajando. Este mecanismo recibe el nombre de célula de Hadley. Es el motor principal, es el pistón del motor de la atmósfera. Cerca de los polos hay una zona de presiones altas y en medio queda una célula intermedia que es arrastrada por el movimiento del aire de la célula de Hadley, con lo cual tiene un movimiento también, pero es indirecto. No es por el calor solar, sino porque el aire que está cerca del ecuador le arrastra. Este aire que está bajando, no sé si conocéis el concepto de fuerza de Coriolis, la fuerza de Coriolis se debe al giro de la Tierra y hace que en el hemisferio norte todo objeto que se mueva se vea desviado continuamente hacia la derecha.
en el hemisferio sur al revés, hacia la izquierda. De tal manera que este aire que está bajando de la parte alta de la atmósfera hacia el suelo, al bajar se desvía hacia la derecha y empuja en dirección este. Esos vientos los han utilizado los navegantes durante muchísimo tiempo. De hecho, los sajones le llaman trade winds, vientos del comercio. ¿Cómo les llamamos en castellano? Alisios. ¿Os suenan los alisios? Por el contrario, en el hemisferio sur, con el giro contrario, se produce el movimiento al revés. Bien, pues este mecanismo hace que en los lugares donde se produce la interfase, la separación entre dos células de estas convectivas gigantes, fijaros que tiene forma de donut, esto rodea la Tierra entera. En esos lugares donde se superponen dos células diferentes, surjan lo que se llaman las corrientes en chorro. ¿Os suena la corriente en chorro? El jet stream. El más fuerte es el que está en latitudes polares y luego en latitudes medias hay otro más débil. Pero están. Y luego en la zona central, donde está subiendo el aire prácticamente en vertical, se forma condensación, se forman nubes y llueve debajo prácticamente a diario. Eso es lo que se llama la ITCZ, Intertropical Convergence Zone, que es de la que huían los navegantes, porque como el aire sube en vertical, no hay viento, no te mueven las velas. Como te quedes ahí, esto es lo que llaman los sajones el doldrum, estás perdido. O te pones a remar o te quedas ahí, vete a saber para cuántos meses. Bueno, ¿aclarado esto? Eso explica el tema de los monzones, ¿no? Los monzones son variaciones, esto es un patrón general, esto es una circulación general. Los monzones son variaciones más locales, a nivel de continente. Esto es para el planeta entero. Por cierto, estos vientos que apuntan hacia el oeste, lo que llamamos los vientos alisios, son los causantes, como vienen del oeste, aquí en inglés se les llama westerlies, de que todo sistema meteorológico, como frentes fríos, etcétera, siempre nos venga del Atlántico hacia nosotros, porque son arrastrados por estos vientos. No nos va a llegar nunca un frente de chubascos de la zona del Mediterráneo hacia nosotros, nunca. Dime. Ese viento en chorro es el que emplearon los japoneses en la Segunda Guerra Mundial Sí. para mandar Sí. los globos y bombardear a Estados Unidos. Sí, y es porque ellos fueron los primeros en darse cuenta. Y ese que utilizan, si pueden, los pilotos para viajar hacia la derecha, hacia el este, porque te ahorras combustible. Te está llevando el aire. ¿Para qué vas a apretar tú al motor si ya te lleva el aire? Bien, pues igual que en la atmósfera tenemos esas corrientes en chorro, resulta que los océanos también tienen corrientes en chorro. Tienen ríos dentro del océano. De hecho, el conjunto de agua de los océanos está liado por una especie como de, entre comillas, autopista de movimiento de agua, que es lo que se llama circulación termohalina, porque tiene su funcionamiento como clave por las diferencias de temperatura y diferencias de salinidad. Como veis, son este conjunto de corrientes que suben, que bajan. Las partes donde está dibujado en rojo son lugares en donde la corriente arrastra aguas cálidas, las partes donde está dibujado en azul es donde arrastra agua fría, y como la están arrastrando, pues te llevan la temperatura de ese agua. Y aquí tenéis la parte que a nosotros nos afecta, que es lo que llamamos la corriente del Golfo. La corriente del Golfo empieza en el Caribe, con aguas que en general están muy calientes, por esa zona es por donde los huracanes hacen de las suyas, porque el agua está muy caliente, y esta corriente lo arrastra y la trae hacia la parte del Reino Unido y Escandinavia, con lo cual toda el agua cercana está más caliente y Europa tiene una especie como de sistema de calefacción gratuito. Por el contrario, América del Norte recibe otra rama de esta corriente que baja por aquí, pero baja de la región de Groenlandia y baja fría. Esto es lo que se llama la corriente del Labrador. A nosotros la corriente nos trae agua caliente, a ellos les trae agua fría. Creo que todos habréis visto escenas de Nueva York en invierno, con nieve, con hielo, la gente helada, etc. La latitud de Nueva York y la latitud de Madrid son la misma, y las temperaturas ni se parecen. La diferencia es, nosotros corriente cálida, ellos corriente fría. Y esta corriente, cuando llega a la zona donde está el hielo polar, pierde velocidad, choca con el hielo, al chocar con el hielo se enfría, al enfriarse la sal se concentra, porque el agua se vuelve más densa, y se vuelve un agua muy salina, va hacia el fondo y deja la sal por ahí, como salmuera, se convierte en una especie como de agua demasiado salada y más fría. Y recorre el camino de vuelta, pero por el fondo oceánico. Así que estas corrientes
a pesar del dibujo, no están todas a la misma altura, pero están moviendo calor por todo el planeta. El problema que podemos tener es que con el cambio climático, este punto donde de momento se para la corriente del Golfo, se enfría y vuelve para atrás, lo hace porque choca con la banquisa polar, con el hielo que está ahí formando el Polo Norte. Pero si ese hielo se funde, debajo no hay tierra, es el océano. ¿Qué va a pasar? Es un miedo que tienen todos los meteorólogos, porque si esta corriente ya no se detiene y sigue, todo este sistema va a cambiar, y no sabemos cómo va a cambiar. Eso podría afectar profundamente al clima que experimentamos. Así que cuidado. No estamos lejos de que se deshaga el hielo polar, calculan que no durará más de 10 años. Así que eso probablemente lo veamos. Luego podremos opinar. Y por último, y ya termino, el ciclo del agua. Antes os he dicho, ya hemos visto el ciclo del carbono, y os he dicho que la cantidad de agua que tiene la Tierra es poca. Esto es una especie como de dibujo alegórico de si cogiéramos toda el agua que tiene la Tierra y la juntásemos en una bola, ¿cómo sería comparada con la Tierra? Esta bolita. Recordad que el volumen varía como el cubo al radio, perdón, el radio al cubo, así que esta bola pequeña tiene muy poca agua. Y eso es toda la que hay en la Tierra. Pero es fundamental para la vida y para muchas cosas. El agua produce erosión en los montes, el agua arrastra materias minerales hacia otras regiones donde forma luego terrenos fértiles, donde puede prosperar la vida, el agua se evapora de los océanos, forma nubes, llueve, está ahí, continuamente moviéndose, la necesitamos, ¿de acuerdo? Y se recicla permanentemente. Y para terminar, ¿y el futuro de la Tierra? Bueno, aquí, menos mal que esto hay que verlo como algo que ocurre a largo plazo, porque la cosa no pinta bien. Pero es inevitable, igual que sabemos lo que nos espera a nosotros, pues le va a pasar a la Tierra. No sé si conocéis el concepto de zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad es una región en un cierto rango de distancias a partir de una cierta estrella, por ejemplo de nuestro Sol, en donde con la cantidad de energía que proviene de la estrella, si hubiera un planeta que tuviera agua, ese agua podría permanecer en estado líquido, solamente por el calor que da la estrella. Si te acercas demasiado, sube tanto la temperatura que el agua se evapora y ya no la tienes líquida, y si te alejas demasiado, baja tanto la temperatura que ya se enfría y se hiela. Entonces, en el sistema solar, Venus queda dentro de la zona de habitabilidad, o sea, dentro quiero decir más allá del límite inferior, con lo cual no hay forma de que haya agua líquida en Venus, nunca. Marte queda un pelín fuera, por lo tanto es muy difícil que pueda tener agua líquida, y el único planeta del sistema solar que está en la zona de habitabilidad es la Tierra. Pero fijaros que está cerca del borde interior. ¿Y qué es lo que pasa? Que las estrellas evolucionan. Como ya hablamos otro día, cuando hablamos de la evolución de las estrellas, la composición de las estrellas con las reacciones nucleares que tienen en su núcleo va cambiando. Los resultados de las reacciones se van acumulando, las cenizas se van acumulando, y como va cambiando la composición química de la estrella, la tasa con la que se producen las reacciones va aumentando. Es decir, cada vez es más eficaz una estrella produciendo energía. Así que, si cada vez da más calor, el límite de la zona de habitabilidad lentamente se va hacia afuera. Y para dentro de unos 1000 millones de años, la Tierra, si ella no se mueve, va a quedar ya fuera de la zona de habitabilidad. Y eso, como os decía, con Venus es malo. Porque entonces los océanos, lentamente, o sea, no va a ser del lunes para el martes, pero lentamente, a lo largo de unos milenios, van a ir evaporándose, y cuando se evapore el último agua sobre la Tierra, pues o tienes una fábrica de botellas de agua y con muchas botellas, o no va a haber nada que hacer. Así que en ese sentido, ese momento que será, como os decía, dentro de unos 1000 millones de años, será el final de la vida que conocemos. ¿Soluciones? Si en ese tiempo la humanidad no se descogorciado de alguna manera y consiguiéramos una tecnología suficiente que pudiera mover la Tierra hacia afuera, pues oye, igual conseguíamos mantener la vida. Alternativamente, igual para entonces la humanidad está dispersa por el universo y ya que se pierda el planeta originario no importa tanto. Dejarlo allí como una especie de monumento a lo que fue y ya está. Y no tengo más para contaros. Con esta bonita imagen me despido.